Tú estás acá con tu pueblo, Señor. Tú llenas todo lo que tiene que ser llenado, Señor. Nada te puede contener, mi Dios. Nada te puede limitar, Señor Padre. Que tu pueblo clama y adora y llama a tu presencia, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Que eres el Rey de un reino. Oh, Señor, que tu reino se expanda más y más. Que tu iglesia crezca en estos tiempos, Padre. Que los hermanos, los pastores sean fortalecidos, Señor, con tu presencia, Padre, con tu palabra del cielo, ese maná, Señor, que tú eres, Señor. Aleluya, porque venciste a ese enemigo, Señor. Lo derrotaste, lo pusiste debajo de tus pies, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia. Fue derrotado y tú, como Dios hombre, fuiste el único que lo puede hacer. Te adoramos, te bendecimos, por lo tanto, te alabamos solamente a ti, Señor. A ti toda la gloria, toda la honra, todo el imperio, todo el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Y Señor, muéstranos cada vez tu gracia. Abre, Señor, aleluya, la has abierto, sí, Señor, la has abierto. Señor dice que ha abierto su puerta de gracia, la ha abierto, y que caminemos en ella, porque hay más que Él quiere mostrar de su gracia, hay mucho más, no se puede acabar, aleluya, dice el Señor, no se puede acabar. Mi gracia he dado, mi gracia he ganado, aleluya. Sí, Señor, es tu gracia que hace todas las cosas, Señor. Es el donde recibimos ese poder de ti, Señor, ese poder maravilloso del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Rey eterno. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Santo Dios. Gracias, Señor. Padre, oramos por la palabra hoy, Señor, esta tarde, Señor. Úngela, Señor, abre esa palabra. Que los corazones estén preparados ahora, Padre, para que sea recibida, Padre, y produzca, Señor, y se multiplique, Señor, al recibirla y ser sembrada, Señor, Padre. Gracias, Señor. Gracias por fortalecer nuestras vidas desde ya, Señor. Y de hecho, no vamos a salir fuera de aquí lo mismo que entramos. Eso sí sabemos. Aleluya, Padre. Gloria a tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Esto va, lo que el Señor me permite compartir, viene de la espalda de la vez pasada. Y siempre el eje es su palabra inspirada, que viene a nosotros, que Dios quiere que esa palabra venga a nosotros. Mencioné ahí al comienzo el maná del cielo, que los israelitas en el desierto tenían que recibir ese maná cada día era la cosa, recibir la maná, y el trabajo de ellos era de recoger y salir en la mañana para recoger ese maná, para que tengan sustento, ¿no? Pero ahora en lo espiritual, Jesús es el pan de vida. Él es el maná del cielo. Él dijo, yo soy el pan que viene del cielo, implicando que Él es el maná. Pero tenemos la tarea de recibir lo que Él quiere darnos.
como los israelitas tenían que salir de sus tiendas, ir por el campo y recoger. Esa es la tarea espiritualmente para nosotros hoy en día. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a ver entonces principalmente la tentación de Jesús, de esos 40 días en el desierto, donde después de los 40 días vino el diablo en la debilidad de la carne de Jesús para tratar de tentarlo y tratar de que él caiga. Así que si el enemigo lograra que caiga, entonces la redención para la humanidad estaba terminada, porque él vino realmente en la tentación a revertir lo que el primer padre nuestro, el primer padre de la humanidad, se puede decir, Adán, falló en cumplir, en pasar esa prueba. En el huerto de Edén, él cayó bajo la astucia y esa tentación del enemigo. Y era realmente porque parecía que no tenía aferramiento a la palabra que se le fue dada a él. Como que todo se le olvidó en el momento que había solo un árbol de que el enemigo prácticamente le dijo a él que el Padre está ocultando este árbol del bien y del mal, el árbol prohibido, te lo está ocultando, y que por lo tanto él estaba careciendo, puso en duda la bondad del Padre, que le dio todos los demás árboles para que disfrute de ellos y para que tengas su sustento, y el Padre prohibió solamente un árbol. Bueno, también es importante que nuestras experiencias, buenas o malas, pero especialmente malas, desagradables, no sean el factor que determina nuestra relación con el Señor. No sea la cosa que determine cómo ando en el Señor. Pero que la palabra de Dios sea ese determinador en nuestras vidas, como lo fue para Jesús. Jesús es el Dios hombre, pero como Él vino a arreglar lo que Adán había dejado y en lo que Adán había opuesto la humanidad, Jesús lo tuvo que revertir, arreglar como hombre. Él tuvo que dejar sus atributos como Dios, su omnisciencia, su omnipotencia, todos esos poderosos atributos que realmente conocemos que Dios tiene. Él lo puso a un lado. Y él tuvo que depender de su palabra, de la palabra del Padre dado a él. Y eso es lo que vamos a ver en la tentación de Jesús. Como dije, Adán era el representante legal y espiritual de todos los seres humanos en la tierra. Lo que significa que es su decisión de desobedecer un mandato divino introdujo el pecado y las consecuencias del pecado. La mortalidad, cuando Dios había creado una raza que viva para siempre, eternamente, que no era inmortal en sí, pero siempre cuando obedecía, había una vida para siempre. Y eso es lo que quería Dios para Adán. La mortalidad entonces vino porque Adán pecó. Por la astucia del enemigo, él transgredió. Y él trajo con él toda la raza humana, ¿no?
Imagínate, ¿no? La confianza que tuvo el Padre para con Adán. Él no cumplió esa voluntad de tomar esa bendición de Dios en el principio y, por ejemplo, como dice en Génesis, en los primeros capítulos, después que Dios los bendijo, les dio una bendición, tenían que fructificar y multiplicar. Y todo, si tú piensas fructificar y multiplicar, todo eso implica en solo lo que Dios puede revelar en su palabra, la grandeza de lo que significa. Porque si uno fructifica y multiplica, vienen todos los recursos en sí, vienen todas las cosas que necesitas, ¿no? En esa relación establecida por Dios, esa relación espiritual. Fructificar y multiplicar. ¿Cuántos se acuerdan que en Génesis Dios les habló a Adán y Eva que fructifiquen y multipliquen? Lo mismo está hablando Dios. Dije la vez pasada que Dios no cambia, ¿no? Que en lo espiritual ahora, con su iglesia, Él quiere que su iglesia, por ejemplo, fructifique y multiplique. Encima de eso, Dios le dio a Adán, le colmó a Adán autoridad, dominio para subyugar todo lo que Dios había creado, inclusive la serpiente que en ese ángel, espíritu malévolo, Satanás usó para engañarlos, para hacerlos caer. Adán tenía la autoridad dada por Dios porque era la palabra de Dios que Dios les había dado en el principio. Así que, como dije, era por en reducirlo, en reducir la cosa, en una esencia. No agarró bien. Pareciera que no agarró bien. Algunos dicen que fue por el amor que tuvo para Eva. Bueno, sí, si tuviera amor, se habría sometido y no ser movido de lo que Dios les había dicho. ¿No es así? Porque era de que todo eso que Dios, en bendecirlos, Dios quería que ellos caminen y hagan lo que Él les había dicho que tienen que hacer, de fructificar y multiplicar, de subyugar. Parece que Adán no se familiarizó con esa palabra, ¿no? ¿Por qué no era fuerte en él, en el huerto? ¿Por qué no salió de su corazón, de su boca? No, enemigo, Dios ha dicho esto. Él es bueno con nosotros. Él me ha dado todos los demás árboles. Y es de Él porque no nos dio acceso a este árbol prohibido. Pero Cristo vino como el último Adán. Aleluya. En lugar nuestro, para anular, para revocar, para derrocar, para derrumbar la obra del enemigo con la humanidad. Y tiene que usar su iglesia. Tiene que usar no se puede arreglar de otra manera. No se puede. Porque el problema es espiritual. Es el pecado. Es la desobediencia dada y pasada de generación tras generación tras generación, desde el primer ser humano, Adán, el primer padre de la humanidad. El Padre Celestial está encima de todo, pero Él creó a Adán y lo puso. Fíjate el amor del Padre.
creó todo en 6 días. Y después, qué amor, ¿no? Es como un novio prepara todo su hogar para recibir la novia después de un casamiento, ¿no? ¿Ah? El amor del Padre era lo mismo. Es un modelo, nuestro Papá Celestial, porque Él preparó toda la casa para que su hombre, Adán, su hijo, esté bien, reine ahí. ¿Ah? Que nada malo esté encima de él, pero que él reine y Dios, y crear una posteridad después de él para Dios, para el Padre que quiere relacionarse con su creación. Gloria a Dios. Entonces es importante que nuestras experiencias malas no sea el factor determinante para nuestras vidas. Pero ¿qué tiene que ser lo que determina y gobierna nuestras vidas? Su palabra. Como usted dijo en la introducción, la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios. Dios puso a Jesús para redimirlos de las consecuencias del pecado. ¿Cómo habría sido, no? Para Adán el día siguiente, después que pecó? Adán tenía el deber de estar establecido en la palabra de Dios. Y había algo ahí también entre la pareja, que Eva estaba confundida con lo que exactamente había dicho Dios. Y eso era por Adán. Eso era por falta de Adán, no tanto la mujer. Adán tenía la responsabilidad de recibir la palabra de Dios, que sea sembrada en su corazón y que esa palabra empiece a gobernar todo lo que él tenía que hacer, inclusive su hogar. Incluía Eva y luego iba a incluir sus hijos. Así que en ambos, no importa quién tenía la culpa, ambos tenían responsabilidad en ese aspecto, de familiarizarse, estar bien establecidos en lo que Dios les había dicho. Dios les dio un propósito enorme. Dio su palabra efectiva dentro de ellos. Ellos tenían que tener esto como su cosa principal en su vida. Y se iba a dar. Pero había consecuencias del pecado, encapsuladas dentro de lo que es la maldición de la ley de Dios. La maldición de la ley. Vino una maldición sobre la tierra por causa de Adán. Dios maldijo la tierra en la palabra, sí, pero era porque Adán había transgredido. Por eso vino la maldición. Cristo, revertiendo todo esto en su cruz, en lugar nuestro, recibió la corona de espinas, símbolo de lo que Adán enfrentó en los días siguientes, cuando tenía que, con sudor y esfuerzo de él, arar la tierra y sembrar la tierra. Con sudor en su frente tenía que sacar alimento de una tierra que era terca,
de producir. Porque estaba eso sobre la tierra, estaba la consecuencia del pecado que vino como maldición. Nadie me puede decir que no, pero eso no significa la corona de espinas. ¿Qué significa eso? ¿Es algo bueno? No era algo bueno. Se le fue colocada en su cabeza a nuestro Señor y sangre salió de su frente. Y sin el derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay remisión de pecado, no hay revertimiento del pecado y su efecto. Entonces tuvo que recibir esa corona de espinas, símbolo de la maldición de la ley. De su propia voluntad el Señor dio su vida, colgado en ese madero de la cruz, como sustituto nuestro, de ti y de mí. Él fue por amor, para redimirnos. El Rey del cielo, el Verbo que estaba siempre en el principio con el Padre, en una relación magnífica, tomó cuerpo humano como nosotros y fue de su propia voluntad por amor para redimirnos, para que el hombre se relacione a través con ese propósito de Dios. Y entonces es Dios reconciliando la humanidad perdida consigo mismo en una relación de paz, de su amor, justo por el perdón de pecado. ¿No? La sangre de Jesús es lo único que puede borrar los pecados. No hay nada más. Y gracias a Dios que la palabra dice que por la sangre de Jesús hemos sido justificados. Está en la palabra. Está en tipos y sombras en el Antiguo Testamento, con el sacerdocio levita de los judíos de Israel. Y antes de eso, con los patriarcas, Abraham, Noé, derramamiento de sangre de nuestro precioso Señor Jesús es lo que nos hace como que si nunca hubiésemos pecado. Imagínate, no solamente tapa el pecado, borra el pecado, y esa sangre trae vida nueva. Amén. Nunca nos avergoncemos de clamar a su sangre. Amén. Entonces Dios nos da un favor del que viene del Padre a través de Jesucristo, de una transformación espiritual que nos levanta a la persona desde el quebranto espiritual hacia una relación con Él, una relación de renovación y de novedad de vida con Cristo. Novedad de vida. Aleluya. Digan, novedad de vida. Novedad de vida. Gloria a Dios. Jesús llevó las consecuencias de lo que Adán había hecho, y que en cada generación sin Dios, alejados de Dios, sin generaciones sin esa relación con Dios, replicaban sus vidas por el alejamiento de Dios. Y eso es lo que Cristo vino para arreglar. Él asumió esa maldición espiritual y el efecto sobre su propia cabeza y vino para redimir la humanidad perdida. Gloria a Dios. Pero Cristo tuvo que pasar esa tentación en el desierto, porque Adán justamente fue lo que no pasó esa prueba, ¿no? Y vamos a ver
en la manera que el enemigo trató de hacer lo mismo con Jesús. ¿No? Primeramente, el enemigo viene por la semilla de la palabra de Dios en tu vida. El enemigo viene para robar y sacar y quitar y confundir esa palabra de Dios en nuestras vidas y quitarlo y estorbarlo. En la tentación de Jesús y la tentación de Jesús se puede volver muy técnica, la explicación de lo que sucedió ahí. Y gloria a Dios, recibimos luz y más entendimiento y conocimiento de todos lados, de fuentes reputables. No hay problema, ¿no? Pero que no nos confundamos con el base, lo fundamental ahí. Que aquí vamos a ver. Excelente. Lo más que podemos recibir de las fuentes de enseñanza, de estudio, excelente, excelente. Agarra, como dije la vez pasada, agarra, hermano, la palabra de Dios, porque de eso se trata, como la pastora dijo por inspiración en la palabra de Dios. Dijo varias veces. Eso era por el Espíritu. En nuestro adquirir de conocimiento, no dejemos esa realidad de su palabra, y especialmente su palabra inspirada por el Espíritu Santo. Aquí en la tentación de Jesús, cada vez que el enemigo vino 3 veces específicas para tentarle, era un ataque directo a la palabra de Dios dada a él. Por eso estaba diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. El enemigo estaba ahí con la espada, escrito está, escrito está. Tuvo que luchar como hombre, hermanos y hermanas. Dejó al lado la magnificencia de sus atributos y se humilló como siervo de Dios. Pero en ser siervo de Dios recibió algo bien específico, y eso fue en su bautismo. Fue en su bautismo. El bautismo, ¿se acuerdan que fue delante de Juan el Bautista en el río de Jordán? Y Juan el Bautista se asombró porque él por inspiración vio el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que él dijo antes que estuviera delante de él para que él lo bautice. Lo vio de lejos el profeta. Y es interesante que un profeta dio una palabra y Dios no usó otra manera, ¿no? La palabra. El profeta dio la palabra. Pero que como que el impacto de todo eso, una vez que estuvo enfrente de Jesús, se fue, porque dijo, no puede ser. Tú, más bien Jesús, tienes que bautizarme a mí. Y acaba de decir la palabra de Dios. Vamos a ver entonces Marcos 1, 9 al 12. Marcos 1, 9 al 12. Dado todo esto de la palabra de Dios, de que Adán no retuvo esa palabra de Dios, se puede ver que realmente no fue a esa, parece que no fue a esa maná, a recoger esa maná cada día, no la repasó por su mente. Dios nos ha dicho que fructifiquemos, nos bendijo su palabra,
nos dijo claramente, fructifique. A ver, no sé si lo habría escrito. Bueno, era antes del pecado, así que tenía que haber tenido una memoria absolutamente clara, ¿no? Porque estaban en inocencia, estaban sin pecado. Así que no había problema para que pero él tenía que procesar eso. ¿Ah? ¿Y por qué no la usó en el huerto de Edén cuando tenía la oportunidad? La tenía. Porque sigue luego Génesis 1, 2 y 3, ya en la secuencia. Sí, eso es claro. Buena pregunta. Tenía la palabra de Dios. Porque Eva trató de anunciar la palabra de Dios al enemigo, porque no estaba segura la primera vez que vino el tentador. ¿No era así? Este bicho, ¿para qué viene a mí? ¿Qué quiere conmigo? Como mujer que era. Pero como era sutil el enemigo, en su manera, trajo ese espíritu de confusión. Pero Eva, tampoco establecía la palabra, añadió a la palabra. Dijo que de todos los árboles podemos comer, pero este árbol no debemos comer ni debemos tocarlo. Dios nunca dijo que lo toquen. No dijo eso la palabra de Dios. Así que ella supo algo, pero había una mal comunicación, no sé, no estaban alineados, no estaban cimentados en exactamente lo que Dios había dicho. Entonces, Satanás, me estoy adelantando, pero Satanás introdujo una palabra mezclada, con mezcla, con mixtura. Sí, pueden comer de los árboles, pero ¿acaso Dios ha dicho? Y Eva en eso, ¿acaso Dios ha dicho que no puedes comer de los árboles? Y en eso Eva no tuvo la palabra exacta que les había dicho Dios. Que termina con que en el día que comes de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Y en el hebreo morirás es dos muertes. Una muerte espiritual y enseguida que es una separación espiritual de Dios, el rompimiento de esa relación y el efecto en el cuerpo después. En el hebreo son dos muertes en el lenguaje hebreo. Así que no es que estaban ignorantes, es que no se habían amistado con esa palabra, no habían cimentado sus vidas en esa palabra y tal vez no apreciar la importancia de tal palabra. El enemigo vino para atacar esa palabra que Dios les había dado, específicamente dado a ellos, y de una manera bien clara y bien anunciada, específica. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Les dijo Dios. Entonces la palabra que recibió Jesús, que esta vez con este hombre, con el último Adán, con la cabeza de la nueva creación de Dios, amén, ¿ya? Vino para arreglar la cosa de Adán para la humanidad entera, pero esta vez este hombre, Jesús, el Dios hombre, el Hijo de Dios, dejó que la palabra del Padre sea bien sembrada en su vida, sin equivocación, sin duda, sin mezcla, sin mixtura, sin nada. La palabra de Dios.
¿Y cuál era esta palabra de Dios? Leo del 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse el cielo, los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y junto con eso vino una voz de los cielos que decía, ¿qué decía? Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. ¿Ya? No que vas a ser mi Hijo amado. No que, sí, me acuerdo, te tuve en el cielo, ¿no? Conmigo desde las eternidades. Es que como que tuvo que empezar otra vez en su cuerpo. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo. Y lo interesante es que esto era antes que empezó su ministerio, antes que hizo cualquier cosa buena, en deshacer las obras del enemigo, el efecto del pecado, la maldición en el pueblo. Con fe, Dios le declaró esto. Antes de cualquier cosa que él haga. Antes del primer milagro, antes de sanar al siervo del centurión, antes de sanar al hombre con la mano encogida, antes de cambiar el agua en vino, le dio Dios esta palabra a su hijo y lo declaró hijo y lo declaró que yo estoy complacido en ti. Jesús recibió esto y se sembró en él. Ahora, no era mucho tiempo que pasó desde su bautismo a que por el Espíritu Santo fue llevado al desierto para ser tentado. Y entonces, vamos a ver Mateo 4. Mateo 4, 1 al 11, porque Mateo lo explica muy bien, la tentación de Jesús. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador. En su punto más débil, en su carne, vino a él el tentador. Y le dijo, ¿con quién empezó el diablo? Si ¿acaso ha dicho Dios? Sí, como igual. Vino con la duda, vino con la mezcla, la mixtura de la palabra específica dada a él en su bautismo. Que tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, en ti estoy complacido. Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto es el fundamento en lo cual Él se paró como hombre para resistir al enemigo. Ya, hay interpretaciones de las tentaciones y excelente, como dije, no hay problema. Pero esto es inequivocadamente la razón por la cual el enemigo vino, para sacar a Jesús de la palabra de Dios, para que Él se tropiece en cuanto a la certeza de la palabra de Dios en su vida. Y acepte la mixtura en su vida.
Entonces, ¿eres el Hijo de ti que estas piedras se convierten en pan? Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. Entonces Jesús respondió con la misma palabra de Dios en base y defendiendo su identidad con el Padre, que el Padre le había autorizado y bendecido con esa declaración de que es el Hijo de Dios. Amén. No había duda en Jesús. Recibió esa semilla tal como el sembrador de sembradores salió para sembrar y soltó sobre su Hijo en el bautismo. Amén. La palabra de Dios es una semilla, hermanos y hermanas. La palabra de Dios es una semilla. La declaración del Padre Celestial. Acuérdense que estaba revirtiendo todo lo que sucedió con el primer hombre Adán. Jesús tuvo que pasar la prueba, que él falló en entrar en ese plan del Padre para todo el mundo. Y entonces con el éxito de Jesús en su tentación, era el comienzo de la reconciliación del Padre a través de su Hijo consigo mismo, reconciliando, y esto era infaltable que Jesús pase esta prueba. Al pasar esta prueba, Él calificaba. Él calificaba, gloria a Dios. Y calificaba ¿para qué? Para traer esa redención, para que termine su obra y sea declarado en su resurrección, este es el Redentor del mundo, para toda la humanidad. No había atajos posibles para el Señor. En lo fundamental era lo que quería poner en juego el enemigo, era la identidad de él con su Padre Celestial. Eso atacó la identidad del Señor, que Dios le había confirmado en su bautismo. Entonces, no se olviden de Adán, porque Adán era también el primer rey de la tierra. Dios le bendijo y le dio autoridad sobre todo lo que él había creado. Siempre y cuando Adán se mantenía en esa relación con el Padre. Y eso es lo que el diablo quería romper, sacándolo de la palabra de Dios, de lo que él había declarado. Eso es un núcleo para mí. Eso es algo bien que es transformativo cuando uno lo recibe en su vida. Porque el diablo puede decirte muchas cosas,
Pero si tú estás fuerte en tu identidad con tu Padre Celestial, nada te puede mover. ¿Por qué? Porque tienes tu hermano grande, el Señor Jesús, que es el modelo de lo que Él pasó acá. Y venció al enemigo. Y tú puedes vencer al enemigo con esa palabra inspirada, cimentada en tu vida. En Adán y Eva, acuérdense que obviamente no estaba bien colocada y cimentada. Hay un proceso de la semilla de la palabra de Dios. Jesús dijo en la parábola del sembrador, el sembrador salió para sembrar. Y luego cuando le explica a sus discípulos, los tomó a un lado y les explica en detalle, de una manera más clara. La semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un proceso. Vamos a ver el proceso de la palabra de Dios. Me estoy adelantando un poco, pero Marcos, sí, está en Marcos, perdón. Está en Marcos capítulo 4. Versículo 26 al 29. Marcos 4, 26 al 29. Y mira, decía además a sus discípulos, después de explicarle la parábola del sembrador: así es el reino de Dios. Entonces inmediatamente empieza a hablar del reino de Dios de Él, que Él lo iba a recobrar para la humanidad en una manera legítima, porque Adán perdió en el principio. Adán, el propósito era que se expande también el reino de Dios en su tiempo. Eso era el plan de Dios. Pero Jesús vino firme en su identidad como el Hijo de Dios y como un rey. Fíjense en eso, porque les explica que el reino de Dios es semejante a esto. Y un reino tiene que tener un rey. No puede haber un reino sin un rey que gobierne, que subyugue, que bendiga. ¿Ah? Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Tiene un proceso. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, Jesús no estaba exento de este proceso, porque Él mismo lo enseña. Él mismo tuvo que recibir esa semilla del Padre Celestial, que era una semillota tremenda. Entonces, las tentaciones, vemos que es como que cada vez era, ¿acaso Dios ha dicho? Y la implicación de eso, de que Él, en una manera astuta, estaba que Él caiga en la duda de lo que el Padre pensaba de Él, y lo declaraba que Él era. Si Él era un rey, entonces, ¿para qué tiene que cambiar las piedras en pan? ¿Para que demuestre que es el Hijo de Dios? Ya es el Hijo de Dios. Ya no hay problema con eso. También la segunda.
Era del pináculo, ¿no? Sí, gracias. Y que los ángeles le socorran. Pero también era igual, porque venía con esa mezcla del enemigo. Si es que eres realmente el Hijo de Dios, quería que Él haga algo para que compruebe lo que el Padre había establecido en el principio, lo que el Padre le había declarado. Él no tenía que comprobar a nadie de su identidad, estaba firme. Si no, habría una mezcla en Jesús, una duda, y eso no podía ser. Y en el último, donde el diablo le ofreció los reinos de este mundo, las naciones, también es lo mismo. Si él era el Hijo de Dios, implicado en eso un rey, ¿cómo es que las naciones no son de él? ¿Entienden? ¿Cómo es que él no puede confiar en el Padre para que el Padre le entregue esas naciones y reinos? Claro, lo tenía que hacer de una manera legítima, tenía que pagar el precio, que era después de la cruz. Pero él fue como el Hijo de Dios, tomó ese pecado por beneficio de nosotros. Entonces vemos que Jesús, en medio del desierto, teniendo nada, como un Hijo de Dios, como un rey, que Dios le había declarado en que este es mi hijo, este es mi hombre, este es el que va a empezar la nueva creación. Y voy a tener que terminar y la siguiente vez seguir, ¿no? La segunda parte. Pero en medio del desierto, sí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey, mírate. No tienes nada. Yo tengo los reinos. Fueron dados a mí por Adán. Él neciamente me los entregó. No dijo eso el enemigo, pero eso es lo que él hizo, por no saber la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es en todo, la semilla de la palabra de Dios. Y el enemigo vino a atacar específicamente esa palabra de Dios sobre Jesús. Un hijo, y creo que está en el Antiguo Testamento, sobre las naciones, dado al hijo. ¿Y qué era en ese momento? Claro, era una promesa de Dios en que Jesús se aferraba porque sabía y conocía su identidad en Dios, que Dios no le iba a fallar, siempre y cuando Él se mantenía. ¿Y qué es lo que dijo? Solo hay que adorar a Dios, solo adoraré a Dios, solo a Él serviré. Dijo todo eso en fe, porque estaba en medio del desierto, que nada, no había agua, no había árboles, no había ninguna cosa, no había comida. Estaba con las fieras que más bien le querían comer a Él. Los leones que existían en ese tiempo, las avispas, los escorpiones, dándose porrazos ahí en las piedras, con sed y hambre. ¿Y tú te crees el Hijo de Dios? El rey se aferraba de esa palabra a él y no la soltaba. Y mantenía su lealtad con su padre en decir, en base de esa palabra, que solo a Él le adorarás. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, que fue lo que los israelitas hicieron. ¿Acaso Dios está con nosotros en el desierto? Mira cómo Jesús
también estaba redimiendo a su pueblo judío antiguo. Porque eso es lo que hicieron en el desierto, en la contradicción, cuando no había agua, cuando no había comida, no había carne. Y estaban hasta acá con el maná. Pero ¿acaso Dios está con nosotros? Y Dios se enojó con ellos. Porque ¿cómo Dios no va a ser fiel? El que los sacó de la esclavitud de Egipto con grandes señales y prodigios sobre esa civilización que era la civilización más poderosa en ese tiempo en el mundo. Entonces lo mismo con Jesús. No, enemigo, yo soy el Hijo de Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, se mire como se mire, que no tengo nada. No me vas a sacar de esa palabra de Dios. Y la palabra dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto después de 40 días. Después de su bautismo, pero fue tentado, pasó la prueba, fue calificado en base: tú eres mi hijo, en ti estoy complacido. Y salió de la tentación de esa prueba en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Era una cosa ser dirigido de repente por Él, era otra cosa pasar la prueba que ya Él calificó como ese Redentor. Y salió en el poder del Espíritu Santo para empezar su obra, su ministerio. Gloria a Dios. Ahí lo dejamos, es bastante de repente. Y damos gracias a Dios. Acuérdense que en la parábola del sembrador dice que un sembrador salió para sembrar. En el Marcos 4, y termino con esto, Marcos 4, 3. Oír, prestar. Y antes de eso le decía, en Marcos dice que, y les decía en su doctrina. Les decía en su doctrina, su enseñanza, que él vivía. 4.3. Oíd, he aquí el sembrador salió para sembrar. Estamos recibiendo entonces, ahora hermanos y hermanas, la palabra de Dios. Estamos viendo en este libro de su palabra. ¿Estamos escogiendo la mejor cosa o estamos poniendo otras cosas encima? Y al escoger la mejor cosa, ¿estamos viendo bien qué dice? ¿O tenemos duda? Estamos introduciendo mezcla. Quizás. Entonces, con eso les dejo. Gracias, Padre. Gracias, Santo Dios. Gracias por tu palabra poderosa, Señor. Gracias porque nuestro Rey, el Señor Jesús, venció al enemigo. Lo venció conociendo su identidad en ti, Padre Celestial. Y eso fue a través de lo que tú sembraste en él. En tu salir como el sembrador de sembradores y sembrar tu semilla. Y él lo recibió y se estableció en esa misma palabra. Y refutó al enemigo en cuanto a cualquier duda sobre esa identidad. Él no tenía que comprobar nada que era hijo de Dios. A pesar que estaba rodeado, Señor, con desierto y había nada, no importa. Lo hizo en fe y resistió al diablo en fe en base de tu palabra, Señor.
Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Santo, porque Él mostró el modelo para nosotros, Señor. Tú eres un Dios bueno. Jesús no dudó de la bondad del Padre, aunque el enemigo en su maldad vino para poner dudas sobre la bondad del Padre. Que Él ahora está a tu diestra, Padre Celestial, y es el Rey de verdad. Y Él ha heredado todo, Señor. De Él son las naciones y nosotros somos su cuerpo. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Hoy, gracias, Padre. Y si hay alguno que está escuchando por las redes, en el internet, por el canal de la iglesia Emmanuel, Dios con nosotros, Sydney, Australia, entonces te ha tocado el Señor y sientes que te ha llamado para que comiences el camino con Él y para que tú permitas que esa palabra de salvación sea sembrada en tu corazón en esta tarde, hoy en día o en cualquier tiempo que los videntes están viendo. Empieza con esa palabra preciosa, la semilla, que no está adulterada en ninguna manera, que viene del Padre, que Jesús es tu Salvador, que Él pagó en esa cruz tus pecados, en vertir tu sangre por ti. Y hizo un camino para que te reconcilies con el Dios de dioses, el Padre Celestial. Y que nazcas de nuevo en una nueva relación con el Señor Jesucristo. La palabra dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora es el tiempo de salvación porque Jesús cumplió lo que tenía que cumplir por ti. Por amor a ti, cumplió delante del Padre esa obra magnífica y ahora está sentado a la diestra del Padre por su resurrección. Y si tú quieres parte de eso y que tú entiendes que ahora es el tiempo aceptable, ahora es la puerta de gracia que está abierta para ti, y no demores, porque Él ha dicho, hoy es el día de salvación, ahora es el día de salvación para ti. Y no lo postergues. No digas que en otro tiempo, en otra oportunidad, cuando me siento mejor. Es algo espiritual, donde ese espíritu muerto tuyo tiene que resucitar en Jesús. Tiene que ser cambiado ese corazón por un corazón tierno a las cosas de Dios, con un corazón nuevo, con nuevos deseos, con nuevos designios, con una vista para Dios y para caminar desde hoy en día y para siempre con Jesús. Y que Él esté en ti y que tú experimentes su bondad, su gracia, su amor, su paz, su benignidad para contigo, esa gracia inmerecida. Gloria a Dios. Y que Dios es un Padre bueno. Todo porque Jesús pasó esa prueba y no dudó de eso en ningún momento. Y se volvió el autor de salvación para cualquier que pone su confianza en Él. Así que en esta tarde pone tu confianza en el Señor Jesús. Di esta oración si sientes ese llamado, que tú sientes que ahora es el tiempo.
ahora es el día aceptable, como Dios ha dicho. Y que entres en ese triunfo, entres en esa victoria que Él ganó para ti. Una victoria sobre el pecado, sobre lo que trajo la desobediencia y las consecuencias de ello. Y repite esto: Padre Celestial, he escuchado tu palabra, Señor, la he recibido en mi corazón. Te pido que cambies mi corazón, que me des un corazón nuevo, con esos nuevos deseos, con esos nuevos designios que vienen de ti, y que nazca de nuevo, Señor. De acuerdo a tu palabra, Señor, yo creo en mi corazón, Señor, que tú lo levantaste desde dentro de los muertos en nueva vida. Yo creo eso en mi corazón, Señor, que tú lo levantaste desde dentro de los muertos. Y declaro con mi boca que Él es mi Señor ahora. Aleluya. Gloria a Dios. Lávame con tu sangre preciosa. Saca el peso del pecado encima de mí. Quiero caminar livianamente. Quiero tener esa certeza de que cuando parto de esta tierra, yo tengo la seguridad de la salvación de Jesús en mi vida. Y no tengo duda que voy a entrar en su reino en los cielos. Aleluya. Si tú has orado eso, bienvenido al reino de Dios. Bienvenido, y que sigas en ese camino. Y donde te encuentras, que busques una iglesia donde predican la palabra de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Santo Dios. Te alabamos, te bendecimos. Queremos regocijarnos, Señor, en la victoria ganada por tu Hijo amado, en lo cual tú estás complacido. Y estamos en Él, y Él en nosotros. Y no hay nada y nadie es que nos puede sacar de esa bendición, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.